Estamos comenzando una serie este día que es Perseverantes. Perseverar tiene que ver con comenzar algo y terminarlo. Yo tengo un problema personal, que yo tengo muchos proyectos en mi mente y en mi corazón con respecto a lo que es la palabra de Dios. Y he comenzado muchos estudios porque me apasionó un estudio hasta llegué a un punto y ahí me quedé, porque tenía que hacer lo que hago habitualmente. Tengo así varios proyectos, es una debilidad que tengo, me falta un poquito de organización. Eso ya viene de años. Pero ¿cuántos de nosotros estamos donde estamos porque perseveramos? ¿Sí? Estamos donde estamos, hemos logrado la meta que hemos logrado por perseverar y estar allí y darle, hasta que llegamos a lo que es un anhelo, un sueño, un deseo. La perseverancia es una actitud que nace de una disposición de nuestra voluntad. No hay unción, no hay oración, no hay ayuno, no hay nada que nos haga perseverantes, solo nuestra decisión. Y es por eso que vamos a estudiar en este mes a personajes bíblicos para darnos cuenta cómo ellos, siendo perseverantes, lograron el objetivo para su vida. Y es por eso que vamos a comenzar con esta marca, procesos de aprendizaje. Entonces vamos a tratarle en esta mañana, con la ayuda de Dios, por cierto, de plantar unas semillas para que usted, con la ayuda de Dios, pueda marcar una disposición en su voluntad, ser perseverante. Amén. Ahora, los que tienen por temperamento, porque es un asunto de temperamento también. Usted ve a un sanguíneo, comienza un montón de cosas y todas las deja a mitad de hacer. Así son los sanguíneos. Hay otros por temperamento, los flemáticos, comienzan algo y dale y sigue hasta el final. Benditos esos. Pero tienen sus defectos también, por cierto. Vamos al principio, por favor. Todos comenzamos en un nivel espiritual, todos. Usted y yo, cuando comenzamos nuestra vida cristiana, no sabíamos de Biblia casi nada. Y algunos nada en términos finales. Cuando comencé a mi vida cristiana, a los 11 años de edad en la linda ciudad de Trujillo, por cierto, yo no sabía de Biblia. No conocía lo que era el Antiguo o el Nuevo Testamento, no conocía lo que es el profeta mayor, profeta menor, los libros poéticos, los evangelios. Los evangelios para mí era una cosa diferente. Pero todos comenzamos en ese nivel, usted comenzó en ese nivel. Y está bien, porque es el primer paso, es como un bebito que cuando nace hay que cargarlo, atenderlo, porque está en la edad inicial de su vida física. Nosotros cuando comenzamos nuestra vida espiritual, la Biblia dice que es como un nuevo nacimiento, o sea, comenzamos como bebitos. Pero eso no es la meta. La meta no es toda la vida en una sola posición, en una sola situación, en el carácter espiritual, en el conocimiento de la palabra, en la disposición a servir al Señor. Romanos capítulo 8, 28, 29 es un pasaje que muchos conocemos y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas ayudan, colaboran para nuestro bien. O sea, toda nuestra vida Dios la usa para que avancemos al propósito de nuestra vida. Ahora, y no solamente esto, ¿por qué todo ello? Para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa esto? Que en nuestro mejor esfuerzo, en la medida que vamos avanzando en nuestra vida cristiana, podamos reflejar el carácter de Cristo. No es que uno va a ser igual que Cristo, en absoluto, amado hermano, nadie podría llegar a ello. Entonces, ¿a qué se refiere? Nos referimos sencillamente a que comenzamos a tener actitudes que Jesús tuvo en un proceso de aprendizaje. Comenzamos a manejar nuestras reacciones, comenzamos a manejar nuestros criterios mentales. Es un proceso donde cada día vamos de menos a más. Así como un niño
El niño comienza primero cargándolo, luego quiere gatear y comienza a gatear. Algunos gatean de chistosos, ¿no? Ustedes, los que tenemos hijos, sabemos que no todos gatean igual, pero no se quedan gateando. Pasa un tiempo y comienza queriendo pararse y cada trancazo que se da, pero sigue para adelante hasta que uno dice, a la hora que aprendió a caminar. Porque les hace correr al papá o a la mamá o a los dos juntos a donde va el hijo, el papá o la mamá atrás para que no haya ningún estropicio. Entonces, el niño va creciendo. Entonces, se supone que el niño, en lo que va creciendo, deje de actuar como niño, deje de tomar leche en biberón. Entonces, es el punto de comparación del crecimiento espiritual de todo creyente, que vaya de menos a más. Ahora, si uno está un montón de años en una congregación y todavía no sabe casi nada, hay un pequeño problema. Y esperamos en estas enseñanzas animarles a avanzar en su vida cristiana. En unas próximas enseñanzas, Pablo dice lo siguiente: debiendo ser ya maestros, tengo la necesidad de volverles a enseñar los principios fundamentales de la palabra de Dios. O sea, miren la meta que tiene Dios, que usted enseñe lo que aprende, que usted pueda compartir a otros lo que va aprendiendo, ya sea por la experiencia, ya sea por la palabra, que usted tenga la osadía, si se permite el término, de enseñar a otras personas, porque ese es el concepto básico de crecer. Ahora, ¿cómo lo hacían en el Antiguo Testamento? ¿Qué usaban? ¿Cuál era la forma? El concepto fundamental en el Antiguo Testamento en cuanto a la instrucción de los niños no era un término que nosotros podemos entender, los que saben un poco de deportes, es entrenar. A los niños del Antiguo Testamento no se les enseñaba la Biblia, se les entrenaba con la Biblia. Y el entrenar significa despertar las habilidades que tiene alguien para hacer algo. Miren lo que dice la Biblia en Proverbios 29:6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Instruye. La palabra instruir que encontramos acá no es como lo entendemos en nuestro lenguaje castellano de este siglo, que uno va a un salón de clase y el profesor nos instruye en algún tema. No, la palabra instruir es entrena al niño en el camino correcto. Los que somos padres, esa es nuestra responsabilidad. No solo es enseñar, es entrenarlos. Nosotros, Mari y yo, cuando ella tomó una pauta con nuestros hijos, yo les voy a lavar la ropa hasta los 12 años. A los 12 años ya ustedes mismos se lavan su ropa. Mari enseñó a cocinar a los 3 hijos, enseñó a hacer todo lo que hace en casa a los 3. Miren, de manera intuitiva, porque nadie nos había enseñado esto. ¿Qué estaba haciendo? Solamente enseñándolos o instruyéndolos. Usted tiene que lavar la ropa, usted tiene que cocinar, usted tiene que hacer aquello y lo otro. No, los entrenó, los metió en la olla para que ellos mismos lo hagan. Y este es el concepto básico en el Antiguo Testamento. Los padres somos entrenadores de nuestros hijos. Tenemos que hacerlo. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era el libro de texto? Yo recuerdo, y algunos de ustedes de repente han estudiado con el famoso Coquito. ¿Recuerdan el Coquito? Sí, el Coquito era increíble. Es de un autor arequipeño, peruano, y que alcanzó fama en toda Latinoamérica, el método Coquito. Interesante. Ese era nuestro libro con el cual íbamos al colegio a aprender a leer. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el libro, el Coquito, era la Biblia, el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué hacían? Les enseñaban hablando primero. O sea, enseñaban, miren, lo que dice esto: debes comprometerse con todo tu ser, le dicen los papás, cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelos a sus hijos. O sea, primero es hablar.
Habla con ellos en tus conversaciones. Cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalos en tus manos. ¿Qué significa eso de atar la palabra en nuestras manos? Que lo que hacemos sea de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, en nuestra cultura, cuando el hijo se porta mal, algunos padres y algunas madres, ¿qué es lo primero que hacen? La mano. Pero la Biblia enseña que las manos son para acariciar o para bendecir, no para golpear. Entonces, cuando dice que los vea en tus manos, es decir, en lo que hacemos. Por ejemplo, los que somos casados y tenemos hijos pequeños o adolescentes o jóvenes, usted, querido esposo, ¿cómo se dirige a su esposa para pedirle que le alcance la sal? A ver, ¿cómo le pide? Oye, alcánzame la sal. Eso es lo vulgar. Ahora, si tu hijo ve lo que tú haces, eso es lo que va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y aunque no esté de acuerdo, esa es la manera. Luego dice, atarlos en tus manos, llévalos sobre tu frente como un recordatorio, escríbelos en los marcos de entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Es increíble, para un judío la pauta es que dice Dios. Antes de hacer algo, que dice Dios. Antes de decir algo, que dice Dios. Es la pauta. Pero no solo tiene que ver con lo que dice, sino con lo que hago sabiendo lo que Dios dice. Porque el problema que podríamos tener algunos es que sencillamente sabemos lo que Dios dice, pero no hacemos lo que Dios dice. Hay una paradoja en nuestras vidas. Es como un enfermo que sabe que tal medicina le va a hacer bien y no la toma. Acá no hay ninguno, ¿no? No. Este es el problema, un problema muy típico con los que sufren diabetes o sufren presión arterial alta, o sufrimos porque tengo ese problema. No, y dice, ¿para qué tomar? Y luego viene el problema. Pero bueno, no vamos a alargarnos. ¿Cuándo comenzaba el entrenamiento? Desde pequeñito. 1 Samuel, capítulo 1, del versículo 27 en adelante, nos enseña esto. A Samuel lo entregaron de niño para ser entrenado. Y el tutor de Samuel le enseñó. Cuando leemos 3:1, Samuel ya era alguien que conocía todo el manejo porque su tutor le estaba instruyendo día tras día. Y el ejemplo del Señor Jesús, que crecía en la gracia y en el conocimiento. Crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Qué interesante. Es interesante porque sencillamente nos muestra de que tenemos un modelo en el Antiguo Testamento para que nosotros podamos tener una generación comprometida con Dios. ¿Qué es lo que queremos? Miren, siempre cuando hablo de esto, yo deseo que los padres que tienen hijos pequeños todavía miren al futuro. Pero primero miremos para atrás, unos 10 a 15 años atrás, cómo eran los muchachos, los adolescentes y los jóvenes hace 10, 15 años. O cuando tú eras adolescente, ¿cómo eran los adolescentes? Ahora, ¿cómo son ahora? En ese lapso de tiempo, la cultura juvenil y la cultura de los adolescentes se ha desbocado. Literalmente ha perdido rumbo. Ahora imagínese de aquí cuando su petizo o su petiza tenga entre esa edad, ¿cómo estará la cultura? No tu hijo, la cultura. Y si nosotros no entrenamos a nuestros hijos para que cuando llegue a la edad de la adolescencia o de la juventud mantenga sus convicciones firmes, esa es la tarea nuestra. No es el colegio no lo hace. La iglesia hace poco con los niños y los adolescentes, porque los tenemos 1, 2 o 3 horas a la semana y se acabó. El resto del tiempo lo pasa en el colegio y lo pasa en tu casa. Por eso es tarea de padres
forjar una nueva generación. Ahora, ¿cómo hacía Jesús? Miren, Jesús es otro modelo. En Mateo 4:23 dice, Jesús viajaba por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino, sanando a los enfermos de toda clase de dolencias. Primero enseñaba. Jesús nos muestra la importancia de enseñar. Mire, antes de predicar o antes de sanar, Él enseñaba. Y la Biblia nos dice que no había otro como Jesús en el asunto de enseñar. Entonces, como padres tenemos que, o como creyentes tenemos que entender esto. El principio de nuestro crecimiento espiritual es escuchar la enseñanza, es leer la palabra, es tomar atención a lo que Dios nos habla a través de las Escrituras. Porque la enseñanza penetra en nuestra mente para que luego penetre en nuestro corazón. Mientras no entendemos las cosas de Dios, va a ser bien difícil que lo hagamos. Por eso, como veremos al final, tenemos que tener un corazón enseñable, una disposición a aprender. ¿Qué dice Dios que debo hacer? Y en esa medida, cuando nosotros vamos aprendiendo, vamos cambiando nuestros estilos y nuestros códigos de conducta. Vamos a ver el ejemplo de un personaje bíblico, ¿ok? Con ejemplos reales que están escritos en la palabra, y es Timoteo. Avancemos. ¿Quién era Timoteo para comenzar? Timoteo era ¿cómo podemos decirle? Digámoslo de esta manera. Su papá no era judío. Su mamá era judía. Era un caso de esos raros que habían en los tiempos bíblicos de que es matrimonio mixto. O sea, es decir, como un cristiano y un no cristiano. Más o menos para que lo entendamos. Ahora, es interesante que este hijo de padre no judío y madre judía corría el riesgo de ser absorbido por la cultura del papá. Se deja entender esto, ¿no es cierto? El papá, imaginémonos, amados hermanos, era idólatra posiblemente. El papá tenía sus códigos de conducta, que está bien o que está mal, porque no era judío, no tenía la palabra. Sin embargo, la mamá sí. Ahora, lo interesante, y aquí escuchen los que son abuelas o abuelos, la abuela Loida entrenó a su hija Eunice en principios de fe. El poder de una madre. Eunice se equivocó al casarse con un gentil, sí, pero sin embargo, a pesar de ello, mantuvo sus códigos, como veremos en este momento. 1 Timoteo dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe que primero tuvieron tu abuela Loida y luego tu madre Eunice. Miren cómo la abuela transmitió a la madre y la madre transmitió ¿a quién? Al hijo. Que es esta mujer debía ser una mujer que posiblemente se dio cuenta de su error y dijo, mi hijo tiene un futuro incierto, mi hijo tiene un futuro complicado porque puede seguir el camino y el ejemplo del padre. ¿Me dejo entender? Podía seguir ese camino. Entonces ella tenía la opción, bueno, pues es el papá, ¿qué voy a hacer? O tomar la opción osada, por cierto, de transmitir la fe, de transmitir los principios bíblicos que ella conocía, transmitirlo a su hijo. Esa era la opción que tenía él. Por eso, amados hermanos, el poder de la enseñanza y del ejemplo de los padres es indudable. El poder que tenemos, sin hablar, decimos más que cuando hablamos. Acuérdese de su mamita o de su papito. ¿Su papá le daba buenos consejos? A ver, ¿le daba buenos consejos a su papito? ¿No se acuerdan? ¿Sí? ¿Pero cómo se comportaba papito?
Decía cosas y hacía las cosas al contrario. Volvemos al ejemplo que dijimos cómo pedir sal a la esposa. Y de repente el hijo le falta el respeto a la mamá o dice algo y el papá dice, respeta a tu mamá. Pero el hijo ve qué tan respetuosamente tratamos a la esposa. ¿Qué cosa le va a ser más fácil? ¿Obedecer el consejo o imitar el ejemplo? Imitar el ejemplo. Por eso a veces es un contrasentido que uno diga al hijo, hijo malcriado. Porque el hijo debiera preguntar, ¿y quién me crió? ¿No? Es paradójico, es uno el que lo hace. Por eso la Biblia dice disciplina, que es entrena. Recuerde la palabra disciplina, lo que encontramos en Proverbios es entrena. Entrena a tu hijo o a tus hijos, dice en plural, y te darán tranquilidad en tu corazón, en tu espíritu, y alegrarán tu corazón. Entrenemos a nuestros hijos. Y luego, no es solo palabra. ¿Ok? No solo es palabra, es ejemplo. Nosotros tenemos acá en esta casa tenemos una especie de paradigma. Nuestros hijos amarán lo que uno ama. Si usted puede volver a su casa con este pensamiento, ya, termino el mensaje. Nuestros hijos amarán lo que uno ama. Si amamos al Señor con demostraciones, nuestros hijos amarán al Señor con demostraciones. Si nuestro amor a Dios es ocasional, o cuando nos falta dinero, o cuando estamos enfermos, o cuando tenemos algún lío, Señor, ayúdame, pero el resto del tiempo Dios salió del marco. Ok. No se enojen, amados hermanos, Sigamos viendo a este Timoteo, porque Timoteo es impresionante. ¿Tiene defecto Timoteo? Sí, pero no lo vamos a ver en esta mañana, sino algunas cosas buenas de él, por cierto. Timoteo fue enseñado en todas las verdades escritas en la palabra de Dios. Ella tuvo como maestro, o maestra, disculpen, a su abuela y a su mamá. Le transmitieron la fe. Y miren, a tal punto que el apóstol Pablo le dijo que tenía una fe genuina. Ese fue el testimonio. Me acuerdo de tu fe sincera, de tu fe genuina. O sea, Timoteo no era ese tipo de creyente que eran creyentes en el templo o cuando convenía, sino que era creyente en la china y en la conchinchina, en el tiempo bueno o en el tiempo malo, cuando estaba rodeado de gente no creyente, como cuando estaba con los creyentes. No tenía una conducta para acá y otra conducta para allá. Su conducta era la misma en todo lugar, independiente delante de quien estaba. Esto es algo que nosotros debiéramos tener como marca de vida. No podemos tener un doble discurso de nuestra fe. Amén. Nuestra forma de vivir, de actuar, de reaccionar, debe ser la misma en todo tiempo y en todo lugar. ¿Ok? Ahora, ¿eso es fácil? No, amado hermano. Vivimos en una cultura muy complicada. Muy complicada vivimos. Y es allí donde nosotros determinamos, ponemos nuestra voluntad y dice, yo voy a vivir de acuerdo a lo que soy, no de acuerdo a lo que espera la gente. Voy a vivir para agradar a Dios, aunque la gente no le guste. Ok, sigamos. Posiblemente Timoteo se convirtió en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo salía de hacer viajes misioneros recorriendo lo que hoy día es Europa y parte de Asia Menor. Era un viajero, y no de turismo, por cierto, era un viajero llevando el mensaje del evangelio. Por eso casi lo mataban, pues se le pasó un montón de cosas. Posiblemente
eso fue lo que pasó. Timoteo llegó a una ciudad y Pablo llegó a una ciudad y Timoteo, escuchando, se dio cuenta de que Pablo estaba predicando lo que él conocía del Antiguo Testamento. Entonces, la pregunta es, ¿qué hizo Timoteo después de convertirse? ¿Qué hemos hecho como creyentes después de haber dado el primer paso de fe? Y esta es la pauta, amados hermanos. Timoteo pudo ser un oyente de la palabra, participar de las reuniones, ir al templo, escuchar la palabra, volver a su casa, trabajar y hacer su vida normal y seguir en ese paso. Pero este Timoteo nos marca una pauta. Hechos 16:1. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo. Miren, no dice que encontró un discípulo, donde había un discípulo. Es decir, habían varios creyentes, pero uno solo discípulo. ¿Se deja entender esto, no? Entonces, ¿qué implica esto? Que Timoteo no se contentó con ser un simple oyente o un simple creyente en el lugar donde estaba. Determinó avanzar. ¿Qué tengo que hacer para avanzar? ¿Qué tengo que hacer para crecer? ¿Qué tengo que hacer para lograr el propósito de vida que Dios diseñó para mi vida? Y esto es como una escalera, que lo veremos en un momento. Y lo estaremos repitiendo durante toda esta serie. Y no era un discípulo más. No era el discípulo que venía y participaba de sus clases y se desaparecía hasta la otra semana. No. Era un discípulo que daba buen testimonio. Los creyentes de Listra y de Iconio, dos ciudades cercanas, tenían un buen concepto de Timoteo. O sea, los hermanos, cuando decían Timoteo, ¡ala! Que ese sí es calidad. Ese es un buen creyente, un buen discípulo. Miren qué impresionante. Y cuando llega Pablo, al escuchar lo que decían de Timoteo, dijo, a este muchacho lo quiero para mi equipo. Primero oyente, creyente, discípulo y ahora parte del equipo pastoral. Ahora, ¿acaso solo por congregar Timoteo saltó a la palestra? Fue perseverante. En el primer nivel, en el segundo nivel, en el siguiente nivel. Por eso permítame, amados hermanos, mostrarle lo que se llama la escalera del triunfo, no. Había un programa de aquellos años, cuando los chanchos volaban, que se llamaba la escalera del triunfo, ¿no? Los hermanos mayores se acordarán de ese programa de televisión. Hay 4 pasos. Todos debiéramos llegar al paso número 3. Algunos llegarán al paso número 4. Oyente de la palabra de Dios. Es decir, que escucha la palabra de Dios. ¿Está mal? No. Por ahí comenzamos todos, escuchando. Porque llegamos sin saber nada. Absolutamente nada de doctrinas, de verdades bíblicas, de conducta. Teníamos ideas encontradas con la verdad de Dios. Por ejemplo, sobre el perdón que siempre mencionamos. En la cultura actual, el perdonar, eso no cuadra. Eso no es parte de los criterios comunes de la cultura que hoy día vemos fuera de la iglesia. Entonces uno llega a la iglesia y escucha, tienes que perdonar a tu enemigo. No dice, no, perdonar al enemigo, que te perdone Dios, dijo la profeta. Ya ustedes saben cuál profeta, ¿no? Entonces, ser oyente está bien, sí, pero no es suficiente. Luego pasa a ser creyente. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el oyente y el creyente? El creyente comienza
a creer lo que escucha y a vivir lo que escucha. Comienza a dejar que la palabra de Dios comience a moldear su conducta, comience a moldear sus palabras, comience a bajarle el tono a su voz. ¿Cuántos antes de ser creyentes eran gritones o gritonas? ¡Ay, ninguna! ¡Wala! Entonces comienza uno a congregar y escucha un versículo bíblico. Dejen las griterías. Eso dice la Biblia. Entonces uno que se acostumbró a que todos nos griten, porque así decía mamá o así decía papá, ¿no? A punta de gritos nos manejaban. Así fue con usted. A punta de gritos. Entonces aprendimos y pensamos que a gritos tenemos que hablar a los hijos. Y sale el marco bíblico. Dejen toda. ¿Qué significa toda? Toda. Entonces ya hemos sido oyentes, ahora somos creyentes cuando comenzamos a practicar lo que vamos aprendiendo. Es un proceso largo, es un proceso un poco difícil porque cambiar un esquema mental toma tiempo. Por eso es perseverancia. De ahí pasamos ¿a dónde? A ser un discípulo. Y el discípulo ya no solamente es el que cree lo que escucha y hace, sino que comienza a vivir una vida que dignifica a Dios, una vida de imitación. Miren, la Biblia nos enseña que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. O sea, ¿cuál es nuestro modelo? Es el mismo Dios. Yo tengo una pauta personal cuando me piden consejería. Y vienen parejas, vienen hermanos, mi esposa atiende a las damas, pero en mi caso, viene una pareja o viene un hermano a hablar conmigo y mientras lo estoy escuchando, yo no estoy pensando qué responderle. Yo estoy con una oración constante mientras estoy mirando, escuchando, Señor, ¿qué le digo? Señor, ¿qué le digo? Espero que Dios me ponga una palabra en mi boca que sea oportuna para el que está contándome su problema, su lío. Porque es ya ser discípulo, ir avanzando. De ser discípulo, uno puede pasar a ser un ministro de Dios. Eso, pastor, evangelista, en fin, los diversos ministerios que hay. Pero este es el camino. Si usted está siendo todavía oyente, está en buen lugar, ha comenzado. No se detenga allí. No se detenga, avance. Nosotros tenemos un programa de discipulado, tenemos un devocional mensual que se llama TCP, Tiempo con la Palabra, para ver con esta pauta, lee poco y entiende mucho, con el propósito de que usted cuando lea un pequeño pasaje de la Biblia, no solo lo lea, sino pueda entenderla. Porque nosotros, mientras no entendamos, no lo vamos a creer, menos obedecer. Tenemos discipulado, un proceso discipulado, ya va a comenzar el número 1 para aquellos que todavía no han comenzado, para aquellos que están en el proceso, saben que como que a algunos le destapó el cerebro mostrándoles las verdades de la palabra. Tenemos reuniones en los hogares, que se llama Iglesia en Casa, donde un grupo pequeño se relaciona e intercambia la enseñanza, hay interrelación, se crea un grupo de amistad y compañerismo. Mi esposa y su servidor teníamos a cargo un grupo de matrimonios jóvenes. Los muchachos solamente pensaban en comer. ¿Y cuándo comemos? ¿Y cuándo hacemos esto? Y ya quedamos para el primer sábado, primer sábado del mes que viene, ceviche. Imagínense. Pero ahí participamos. Entonces hay grupos para varones, hay grupos para matrimonios mayores, hay grupos para matrimonios jóvenes, hay grupo de jóvenes, hay grupo de adultos, hay grupo de adolescentes. ¿Por qué, amados hermanos, es tan importante involucrarnos? Porque eso nos permite ir aprendiendo y ser retroalimentado constantemente por medio de la
socialización con otros creyentes. Y si usted es parte de una iglesia en casa, usted puede ir al líder, al servidor, lo llamamos nosotros, decirle: hermano, tengo un problema, ayúdeme a orar. Si quieres, cuentas el problema; si no quieres, no lo cuentas, pero dice: ayúdeme a orar. Porque si algo necesitamos es que alguien ore por mí. Ahora, volviendo a Timoteo, esta es la escalera del triunfo, vamos a llamarlo así. Los pastores que tenemos para avanzar, todos los pastores que tenemos en esta casa pasaron esa escalera. Todos los pastores. Y este año, Dios mediante, estaremos reconociendo a otros más. Y esperamos en los años que vienen por delante reconocer a otros pastores más que colaboran con la iglesia. Vamos a ver las cosas que Timoteo hizo para entender ese proceso del cual estamos hablando. En Hechos 19:22 dice: envió a sus 2 asistentes, Timoteo y Erasto, a que se adelantaran a Macedonia, en fin. ¿Qué cosa era Timoteo en una de sus funciones? Era un ayudante. La palabra ayudante o asistente implica a alguien que colaboraba o aliviaba en las tareas comunes que Pablo tenía. Pablo tenía un montón de cosas que hacer, por decirlo, no es así, pero para entenderlo. No había quien le cargue la maleta. Entonces ahí estaba Timoteo: yo cargo la maleta. No había quien lave los platos. Ahí está Timoteo y Erasto. Eran simples ayudantes. Miren, ¿dónde comenzó Timoteo? Tenía un conocimiento bíblico, sí. Tenía buen testimonio, sí. Pero tenía que entender que, según Dios, la grandeza de un hombre o de una mujer se mide en su disposición a servir. ¿Ok? En segundo lugar, se convirtió en compañero de Pablo. En Romanos 16:21 dice: Timoteo, mi compañero de trabajo. O sea, ahora Pablo ya no es, Timoteo ya no era el ayudante, ahora era el compañero. O sea, donde Pablo iba a predicar, ahí estaba Timoteo. En el primer culto, por ejemplo, predicó el pastor Percy, es compañero. En los domingos siguientes va a predicar otro pastor, compañero. Yo estoy saliendo de vacaciones, voy a estar fuera de un mes y van a estar predicando, compañeros. Acá está el pastor Pablo, compañero. Amén, Pablito. Claro. Miren, compañero de trabajo. Timoteo entendió que si quería avanzar tenía que caminar a la par de Pablo. Encontramos en 1 Corintios 4:17 esa relación ayudante-compañero hizo que Pablo lo viera como su verdadero amado hijo en el Señor. O sea, Pablo llegó a estimar tanto a Timoteo que lo consideró como un hijo espiritual. Miren a qué punto. Ahora, para que alguien te considere como su padre, tiene que haber un corazón. Permítame contarles una historia. Aún tenemos unos minutos. Yo tuve el problema de que mi padre, y esto lo conocen muchos, mi padre biológico, no lo conocí hasta los 57 años. A los 57 años recién conocí quién era mi padre. Entonces, pero yo tenía el problema, como tienen todos los que no tienen padre, de tener un vacío en el corazón. Una especie que algo falta, algo no está bien en mi vida. Y en una oportunidad fui a Javier Prado, a la IBES de Javier Prado, hace bastantes años, y predicó una hermana. Y cuando terminó de predicar, póngase en pie, no sé exactamente qué tema estaba predicando, pero en ese momento me entró ese vacío de papá. ¿De predicaría de la paternidad? No recuerdo. Y sentí esa ausencia de papá. Porque nunca había visto a mi papá, no conocía lo que era ser papá y por eso cometí muchos errores como padre. Yo estaba ahí orando: Señor, me siento mal.
Y Dios pone un pensamiento en mi mente y me dice, adopta a un padre. Y uno ya entiende cuando Dios habla al corazón a través de pensamientos que es Dios. Entonces yo estaba con la cabeza agachada y digo, ¿a quién, Señor? Y levanto mi cabeza mirando el púlpito y estaba el pastor Humberto Lai. A él. Entonces lo adopté. Yo después de años le dije que yo lo había adoptado como padre. Pero en esas cosas que es de Dios, el pastor Humberto comenzó a visitar mi casa. Llegaba a mis cumpleaños sin que le inviten. Comenzó a hacer el papel de papá. Entonces, miren, este fue el caso, por decir, de Timoteo en alguna manera. En ese sentido. Ahora, sigamos avanzando. 1 Corintios 16:10. Timoteo dice, cuando llegue a Troa, cuando llegue Timoteo, no lo asusten, intimiden. Él, miren lo que dice, él hace la obra igual que yo. Entonces, cuando la gente mira a Timoteo, ve, predica igual que Pablo. Mira, hasta la cara de Pablo tiene, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿cómo alguien puede hacer lo mismo que otro? Porque el otro es consistente en su conducta. El otro siempre hace lo mismo. No es que hoy día está paz en el valle y al día siguiente tormenta en el mar. Me explico, ¿no es cierto? Me dejo entender. Entonces, ¿cómo Pablo pudo vivir una vida tan clara que Timoteo se vio afectado por su forma de vivir? Por eso, nuevamente, los hijos no nos escuchan. Los hijos nos ven. Y viene otro, sigamos avanzando, según Corintios 1:19. Timoteo predicaba el mismo mensaje. Pablo predicaba de lo que fuera, Timoteo predicaba de lo que Pablo predicaba. El otro día, conversando con un líder de esta iglesia, dice, pastor, ¿por qué usted prepara todos los mensajes para que prediquen todos los pastores? Porque el mensaje, yo preparo mensajes y les doy a los pastores de las iglesias hijas. Y cuando yo no estoy o cuando estoy y le doy la oportunidad a otro, predican lo que voy a predicar. Porque espero en el Señor que los pastores y los servidores tengan por lo menos el mismo espíritu que tengo yo. Porque un día su servidor va a sonar la campana y se acabó la vida. Y tenemos que dejar a alguien que siga haciendo las cosas lo más semejante a quien estuvo más de 30 años, por cierto. Encontramos en Filipenses 1:1, saluda a Pablo y a Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Timoteo había llegado al punto de que ya era un esclavo. ¿Y un esclavo quién era? Alguien que no tenía derechos. La esclavitud en Roma era que si tú eras esclavo, ni tus hijos eran tuyos. No eras dueño ni siquiera de tu vida. Un día tu dueño podía levantarse de mal humor, matarte y no pasaba absolutamente nada. Entonces, es decir, su vida dependía del Señor. Entonces Pablo y Timoteo entendieron, nuestra vida depende de Dios. Eso se llama confianza al hueso. Es una confianza absoluta. Por eso Pablo llegó a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué tremendo es esto. Vayamos avanzando. Amado hijo, en 2 Timoteo, pero miren cómo termina esa escalera en Timoteo. 1 Timoteo 1:3. Cuando partí de Macedonia te rogué que te quedaras
en Éfeso y que frenaras a aquellas personas cuyas enseñanzas eran contrarias a la verdad. Pablo nombra a Timoteo como pastor en la iglesia de Éfeso. Lo deja de pastor. Y lo deja de pastor en una iglesia que estaba en problemas. Una iglesia que había falsa doctrina. Una iglesia que habían judaizantes que querían voltear la torta, que la gente siga la ley para ser salvo. Lo deja en una iglesia complicada. Entonces eso implica que Timoteo, viendo a Pablo cómo hacer las cosas, sabía cómo hacer las cosas en esta iglesia difícil. Esta es la vida. ¿Cómo logró Timoteo llegar a ese nivel? Perseverancia. No rendirse, avanzar día a día, dispuesto a seguir el camino que Pablo le iba marcando, la pauta. ¿Y cuál es la clave de todo esto? Aparte de la perseverancia, la clave está en tener un corazón enseñable. ¿Saben? Todos los que estamos acá tenemos nuestros propios pensamientos y criterios. Tenemos nuestras propias perspectivas de vida. Y es por eso, y no es ofensivo, por cierto, que algunos digan, no me parece. O sea, cuando escuchan algo, no me parece. Yo no creo así. No sé si será verdad. Está bien. O sea, aquí no pedimos que todos piensen igual. Usted tiene la libertad para pensar lo que usted quiera pensar. Pero si puedo tener un pensamiento, vaya a saber cuál, pero aún así debo tener un corazón enseñable. Y miren cómo lo explica el apóstol Pablo. Ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es como un hijo a su padre. Ha servido a mi lado. Como un hijo. Quizás nos falta entender un poquito el trasfondo judío. Pablo, judío, Timoteo, judío. El padre, en la cultura judía, una de sus mayores tareas es que el hijo tenga un oficio con el cual ganarse la vida. Por eso recuerdan Jesús, su padre adoptivo, ¿qué profesión tenía? ¿Qué cosa era? Carpintero. ¿Y Jesús qué profesión tenía? La misma que José. O sea, Jesús fue enseñado por su padre a hacer lo que José hacía. Entonces aquí encontramos a Timoteo, que como un hijo al padre. O sea, Timoteo llegó a ser el clon de Pablo, por tener un corazón dispuesto a aprender. Tener un corazón donde pueda estar por encima de todo. Dios lo dice, punto final. Yo tengo mis ideas, pero mis ideas lo tengo que poner con el marco de referencia, la palabra de Dios. A mí me parece, sí, a mí me parece, pero quiero ver qué dice Dios en su palabra. El camino está abierto para todos. Para usted, querido hermano, si recién comienza su vida cristiana, el camino está allí. De repente usted ya es creyente de buen tiempo o cierto tiempo, pero todavía está de repente en el nivel de creyente. El camino está abierto para usted. Y solo queda comenzar y ser perseverante para avanzar en su vida cristiana. Cuando comencé mi vida cristiana yo tenía 11 años. Era bien bajito era. Y gordito encima. Llegué a la iglesia producto de un accidente con un parche aquí en la cabeza. Así, un tremendo parche. No me pudieron coser, me pusieron un parche encima. Me caí de una altura. No les voy a contar esa historia que otro día quizás. ¿Quién iba a pensar que ese niño, cabeza pelada, con un parche en la cabeza, bajito,
con un solo pantalón caqui y una camisa celeste de nylon. Iba a ser pastor. Yo llegué a la iglesia. Yo tenía ciertos códigos de estudio en primaria. Yo me sentaba delante y escuchaba con atención lo que el profesor decía. Fui un buen alumno, soy un buen alumno todavía. Cuando llegué a esta iglesia, el pastor, mi padre espiritual, que se llamaba Francisco Meléndez, no era familia, era una coincidencia. Los días jueves hacían clases de enseñanza bíblica. Entonces el pastor sacaba su pizarra, agarraba su tiza y escribía el tema. Punto 1, punto 2, punto 3. Yo fui el primer jueves, lo vi. Fui el segundo jueves, lo vi. El tercer jueves llevé mi cuaderno y mi lapicero. Y comencé a escribir. El único en esa iglesia, que era un poco grande, que tenía papel. Y el pastor, viéndome cómo copiaba lo que él enseñaba, a los 13 años me dijo: hermano Luis, usted va a predicar el sábado a los jóvenes. Yo era chaparro, los jóvenes eran gente jóvenes. Y no sé, como yo tenía escritos los mensajes, comenzó la piratería cristiana. O sea, mira, soy el inventor de algo. Y me puse a enseñar a los jóvenes. Yo estaba predicando a los jóvenes. Yo no me acuerdo qué predicaría, qué herejías habré dicho. Pero el asunto que yo estaba así, en esta posición, mirando a los hermanos, y de repente siento que alguien me está mirando a mi derecha. No sé si a usted le pasa que cuando alguien lo mira, como que uno percibe que alguien nos mira. Entonces yo volteo así y veo a mi pastor parado en la puerta que daba a su casa, llorando. Llorando, literalmente llorando. Yo me asusté. No sé cómo terminé el mensaje. Y después se acercó. Me dijo: hermano Luis, usted tiene un llamado. No se rinda. Persevere. Por eso estoy aquí. Por eso estamos aquí, amados hermanos. Y usted no sabe porque no tiene conocimiento ni siquiera qué va a pasar mañana o dentro de una hora. Usted no sabe para qué Dios lo llamó. No sabe usted. Sabe que lo ha llamado a salvación. Eso es lo más grande, porque usted se va al cielo. Pero eso no es todo. Hay cosas que Dios quiere que usted haga y que le ha diseñado para que los haga. ¿Cómo descubro lo que Dios quiere para mi vida? Nadie te lo va a decir, solo Dios, en la medida que avanzamos en nuestra vida cristiana. En esa medida Dios te va a ir mostrando: esto es lo que yo quiero que tú hagas. Así que, amado hermano, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué debiera hacer? Primero, no se rinda. Si tiene dificultades para meterse en el sistema de vida de enseñanza de la iglesia, siga congregando, no se rinda, pero no se contente. Diga: voy a avanzar a ser creyente. Voy a comenzar a creer lo que voy escuchando, a poner en práctica lo que voy escuchando. En la familia, en el trabajo, en donde nos movamos. Pero no se queda allí. Dice: muy bien, ¿cuándo abren un discipulado? Hay discipulados los días sábados en las tardes y discipulados los días domingos. Por ejemplo, ¿a qué hora es el discipulado, Mario? 8, ¿no? 8 de la mañana. De 8 a 9 hay discipulado número 1. Vamos a tener pronto. Entonces usted se inscribe en discipulado 8, viene a las 8, llega a las 9, baja su culto. ¿Va a invertir un poquito más de tiempo? Sí, pero usted va a crecer y se va a acercar al propósito de Dios para su vida. Les animamos. De pie, por favor. Okay.
Amado Dios y Padre, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias, amado Dios, por darnos salvación, por llamarnos desde donde vivíamos y en la situación en que nos encontrábamos para salvarnos, cambiar nuestro destino eterno, dirigir nuestros pasos hacia ti. Gracias. A pesar de cómo estábamos y a pesar de lo que habíamos hecho, te plació llamarnos a salvación. Y gracias. Gracias, Padre, por salvarme. Gracias, Padre, por traerme a vida. Y en esta mañana quiero darte gracias porque abres delante de mis pies un camino que puedo andar. Un camino que debo andar. Te pido que tú prendas en mi corazón esta perspectiva de vida. Perseverar para lograr hacer aquello para lo cual fui llamado. Ayúdame, Dios. Padre, en esta mañana oramos por cada uno de tus hijos que en esta mañana están con nosotros. Pon un sello en su corazón y que ese sello tenga que ver con la disposición a perseverar, a mantenerse firme en la fe. Para aquellos que ya están avanzando, para aquellos que están en el discipulado, están en la escuela, Padre, que sigan perseverando para que logren alcanzar el propósito para el cual tú los llamaste. Oramos por aquellos que estén enfermos, para que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos y libres de todo dolor y toda dolencia, suavizando el hecho de aquellos que están enfermos con afecciones complicadas. Oramos, Padre, por la mamita de nuestra hermana Rita, para que tú sostengas a esta anciana en la recuperación de la operación que ha tenido. Oramos por Carlos, Padre, para que tú restaures su salud y pueda él ver tu mano gloriosa levantándolo. Oramos por libertad de Anderson. Señor, líbralo de la esquizofrenia. Señor, trata con sus pensamientos y sus perspectivas en el nombre de Jesús. Y bendecimos, Padre, la iglesia en casa. Isaías, que 14 años ha estado enseñando tu palabra desde su hogar. Bendecimos a los servidores Patricia y John, que tú sigas usándolos y que tu gloria sea vista en esta casa. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Pueden sentarse. Gracias.